Antes de comenzar, un pequeño saludo. Escriban de qué ciudad son, nos da curiosidad saber desde dónde nos escuchan. Y ahora, vamos allá. Cuando la red se resistió pesadamente, oponiéndose a la voluntad del viejo Julio, él sintió una extraña sensación de inquietud casi olvidada. Su corazón, como si presintiera algo malo, se detuvo por un instante, saltándose un par de latidos, y luego comenzó a latir desesperadamente en su pecho. Aspiró el cigarrillo tan fuerte que el humo amargo atravesó sus pulmones, devolviéndolo a la realidad. El sol pegaba sin piedad, el sudor salado le llenaba los ojos, y sus manos, acostumbradas a las pruebas del mar, de repente comenzaron a temblar traidoramente. ¿Qué demonios se enganchó ahí?, exhaló Julio, tragando el nudo seco en su garganta. Le parecía que la red se enganchaba en el fondo, pero la barca estaba en un lugar donde la profundidad no permitía que ninguna roca o arrecife se acercara a la pesca. Reuniendo las fuerzas que le quedaban y murmurando maldiciones en todos los idiomas que conocía, Julio tensó los músculos y con un tirón poderoso sacó la red a la superficie. Lo que vio le cortó la respiración. Entre los peces plateados que se agitaban y retorcían en una última esperanza de sobrevivir, se debatía un gran delfín gris. Luchaba en pánico, enredado en las gruesas mallas, y miraba directamente a Julio con ojos grandes, casi humanos, llenos de terror y dolor. «Maldición, ¿de dónde saliste?», murmuró en voz baja el pescador, sintiendo cómo le dolía el pecho. Julio había visto mucho en su vida. El mar es un maestro severo, y durante largos años le había enseñado a tomar decisiones crueles. Pero ahora se quedó paralizado, sintiendo una extraña compasión, poco natural en él, hacia esta criatura. Quizás todo tenía que ver con los ojos del delfín, grandes y profundos como si reflejaran algo muy familiar, cercano, humano. Los pensamientos se confundían. Ante sus ojos surgió la imagen de Marta, su esposa. Pálida, agotada por la enfermedad, le sonreía desde las fotografías distribuidas por la vieja casa. Los médicos habían dicho recientemente que necesitaba urgentemente una operación costosa, para la cual Julio simplemente no tenía dinero. La pesca era la última esperanza. Y ahora, mirando al delfín enredado en la red, se daba cuenta de que soltarlo significaba perder la oportunidad de ayudar a su esposa. «Maldita sea», murmuró de nuevo, mirando esos ojos llenos de desesperación. Julio cerró los ojos, tratando de encontrar una respuesta en sí mismo. La conciencia, que había ignorado tantas veces en la vida, ahora le gritaba en la cara. Le decía que su acción podría cambiar algo importante, algo más grande que simples números en una cuenta bancaria. Está bien, no te muevas, amigo», dijo en voz baja el pescador, acercándose a la red y tratando de calmar al delfín, como si pudiera entenderlo. Cuidadosamente sacó un cuchillo y comenzó a cortar las gruesas cuerdas, hablándole como a un niño. «Ten paciencia, ahora será más fácil. Los dos acabamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado». La red cedió, y finalmente, el delfín, sintiendo la libertad, se quedó inmóvil por un segundo, mirando atentamente a Julio, como tratando de memorizar su rostro. En su mirada había algo agradecido e incomprensible a la vez. Luego se giró bruscamente y desapareció en las profundidades marinas, dejando tras de sí solo un chapoteo silencioso y un vacío profundo y extraño. Al bajar la vista, vio que la red estaba completamente desgarrada, y la preciosa pesca había desaparecido sin rastro en las profundidades del mar, como si hubiera seguido a su inesperado liberador. El pescador se sentó lentamente en el banco de la barca, dándose cuenta de que se había quedado con las manos vacías. La única oportunidad de salvar a Marta se había perdido despiadadamente, disolviéndose en las olas. «Otra vez tomaste la decisión correcta», se burló amargamente, encendiendo un nuevo cigarrillo y contemplando el horizonte, donde el cielo se fundía con el mar,
prometiéndole un futuro incierto, lleno de dudas e inevitables sus decisiones. Al regresar a casa, Julio cruzó cansado el umbral, apenas manteniéndose en pie por el agotamiento físico y moral. La pequeña casa vieja lo recibió con su silencio habitual y el olor de medicinas mezclado con los tenues aromas del té de hierbas. En el sofá gastado yacía Marta, su esposa, envuelta en una manta vieja. Su rostro, que una vez fue radiante y alegre, ahora estaba pálido y demacrado, con ojeras oscuras. Julio se acercó silenciosamente, sentándose a su lado y tomando cuidadosamente su mano delgada entre sus palmas ásperas y callosas. «Perdóname, querida. Hoy no salió nada», dijo en voz baja, evitando la mirada de Marta. Ella sonrió suavemente, abriendo los ojos con dificultad. «Hiciste todo lo que pudiste. Siempre hemos salido adelante, y ahora también lo haremos. Lo importante es que estamos juntos». «Sí, juntos», respondió Julio, sintiendo cómo el nudo en la garganta le impedía hablar. «Pero eso no es suficiente. ¿Sabes lo que dijeron los médicos?» Marta suspiró silenciosamente, volviéndose por un momento hacia la ventana, detrás de la cual el sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de colores escarlata. «Encontraremos una salida, Julio. La vida nunca nos ha dejado sin opciones, aunque sean difíciles». Estas palabras golpearon a Julio en el corazón como un martillo, reviviendo viejos recuerdos dolorosos. En su memoria inmediatamente surgió una escena que lo había atormentado durante muchos años. Esa misma noche, cuando por primera vez tomó una decisión contra su propia conciencia por supervivencia. Entonces, en la desesperación y la necesidad, aceptó ayudar a personas que luego trató de olvidar, hacer algo de lo que ahora se arrepentía cada noche de insomnio. Ese acto trajo dinero y alivio temporal, pero al mismo tiempo lo sumergió en un abismo de conflicto interno que había ocultado cuidadosamente de Marta todos estos años. «Sabes, a veces me parece que el pasado nunca nos soltará», murmuró apenas audible Julio, mirando al vacío. «Siempre regresa, obligándote a pagar las cuentas». Marta miró atentamente a su marido, sintiendo sus tormentos internos. «Eres demasiado duro contigo mismo, Julio. Todos cometen errores. Lo importante es en quién nos convertimos después de ellos». Él quería responderle algo tranquilizador, pero de repente en el silencio de la habitación sonó bruscamente el teléfono, haciéndolo sobresaltar a ambos. Sintió como la ansiedad corrió como hielo frío por su columna vertebral. Al levantar el auricular, escuchó una voz familiar pero hace tiempo olvidada. Una voz que volvió a despertar sus viejos temores e hizo que su corazón latiera más rápido. «Hace tiempo que no nos escuchamos, Julio. Es hora de pagar las viejas deudas», dijo calmadamente el hombre al otro lado de la línea. Julio escuchó en silencio, sintiendo cómo el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse, y entendiendo que el pasado realmente nunca lo soltaría. Julio despertó antes del amanecer, como si un presentimiento inquietante ya lo esperara en el umbral de casa. En la calle aún reinaba la noche, pero el cielo oscuro sobre la costa lentamente se teñía de azul profundo. Se lavó con agua helada, esperando sacudirse los restos del sueño, y miró a Marta dormida. Su respiración era silenciosa e irregular, y la palidez de su rostro, «¿Qué estoy haciendo?», susurró mentalmente Julio, saliendo al patio. Lo envolvió un cansancio pesado y doloroso de la carrera infinita por dinero, medicinas y la esperanza fantasmal de que algún día la vida se volviera, aunque fuera un poco más fácil. Sentándose en la vieja barca desgastada, se alejó lentamente de la orilla, contemplando la profundidad negra del mar. Julio amaba este momento de soledad. Aquí, en la frontera entre dos elementos, se sentía libre e indefenso a la vez. Pero hoy esta armonía habitual estaba perturbada por una pesadez inquietante en el pecho. Planeaba moverse por una ruta muy conocida, pero cuando Julio se acercó al lugar donde usualmente ponía las redes,
vio algo extraño. Del agua sobresalía un lomo oscuro familiar, brillando en los débiles rayos del amanecer. ¿Un delfín? El mismo delfín que había liberado una semana atrás. «Bueno, ahí estás otra vez», murmuró Julio con sonrisa y sorpresa a la vez. «¿Qué? ¿Decidiste hacerte amigo mío, compañero?» Sin embargo, el animal se comportaba inusualmente, se movía caóticamente frente al morro de la barca, emitiendo sonidos agudos y preocupados. En un momento el delfín incluso empujó ligeramente el costado de la barca, como tratando de obligar a Julio a cambiar de rumbo. «¿Qué te pasa, amigo?», preguntó nervioso el pescador. Su corazón de repente se contrajo por una inquietud indefinida. «¿Qué quieres de mí?». Entonces el delfín se alejó bruscamente hacia un lado, y luego se acercó de nuevo, como invitándolo a seguirlo. Julio reflexionó, sintiendo cómo en su alma despertaba una extraña certeza de que necesitaba confiar en esta criatura misteriosa. Miró la ruta habitual, que prometía una buena pesca, y negó con la cabeza. Finalmente, suspirando pesadamente, dijo: «Está bien, que sea como tú quieras, amiguito. Ya que tanto insistes». Girando decididamente el timón, dirigió la barca siguiendo al delfín, evitando la ruta habitual. No pasó más de una hora cuando el tiempo cambió repentinamente. El cielo se cubrió de nubes pesadas y oscuras. En el mar se levantó un viento fuerte que rápidamente se intensificó en tormenta. Las olas se volvían cada vez más agresivas, y en el horizonte, sobre la vieja ruta de Julio, brilló un rayo, acompañado de un trueno ensordecedor. En la orilla, apenas saliendo de la barca, Julio se enteró con horror de que su amigo Alejandro, que había tomado la ruta habitual, había caído en esa misma tormenta. La barca de Alejandro se destrozó. El pescador se salvó de milagro. Apenas lo pudieron rescatar otros pescadores de la orilla vecina. Susurraba Julio, mirando hacia el mar, donde hacía poco había visto el lomo del delfín. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era simple coincidencia o el destino trataba de decirle algo? Caminó lentamente a casa por la arena húmeda, sintiendo cómo lo inundaba una corriente de preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Por qué precisamente a él lo había elegido este delfín? ¿Era este rescate simplemente la devolución de una deuda por la buena acción que había hecho una semana atrás? ¿O el mar quería comunicarle algo más grande, recordarle que aún estaba en deuda con la vida? De repente se detuvo, notando a lo lejos la silueta de un desconocido que se acercaba lentamente a él. El hombre claramente lo estaba esperando a él. «Eres Julio, ¿verdad?». La voz del desconocido sonaba fría y calmada, con un sarcasmo apenas perceptible. «Me llamo Sebastián. No me conoces, pero yo te recuerdo perfectamente. Fui testigo de ese acto que preferirías olvidar». A Julio se le secó la boca. Un frío repentino envolvió su cuerpo, como si alguien le hubiera vaciado un cubo de agua helada encima. «¿Qué quieres de mí?». La voz de Julio sonaba baja y tensa. Sebastián sonrió casi amigablemente y miró fijamente al pescador directamente a los ojos. «Ha llegado el momento de pagar las viejas deudas, Julio. Y créeme, esta deuda te resultará mucho más cara de lo que puedes imaginar». Estas palabras quedaron suspendidas en el aire, como una amenaza pesada y siniestra, haciendo que el corazón de Julio latiera desenfrenadamente. Dentro de él, todo se contrajo por el miedo y el mal presentimiento. El destino claramente le preparaba otra prueba. Una prueba que, posiblemente, no podría soportar. Julio no se movía del sitio, sintiendo cómo los pies se le habían pegado literalmente a la arena húmeda. Las palabras del desconocido aún resonaban como eco en su cabeza. Ha llegado el momento de pagar las viejas deudas. Trataba de entender de dónde Sebastián podía saber lo que Julio trataba de ocultar, incluso de sí mismo. Sebastián estaba frente a él, absolutamente calmado y seguro, con una sonrisa apenas perceptible y sarcástica, que hacía que Julio se sintiera como un niño indefenso ante un
No te conozco, dijo finalmente Julio, tratando de ocultar el temblor en su voz. Y no entiendo de qué deuda hablas. Sebastián dio un paso más cerca, examinando al pescador como a un pez raro que hubiera caído en su red. Pero yo te conozco perfectamente, Julio dijo con tono helado. La memoria humana es corta, especialmente cuando se trata de vergüenza y conciencia. Pero no te preocupes, te lo recordaré. ¿Qué quieres? Lo interrumpió nerviosamente Julio. Sentía cómo la ira, el miedo y la impotencia se entrelazaban dentro, creando una mezcla insoportable de emociones. Sebastián hizo una pausa, mirando al mar como si pensara en algo lejano y sin relación con la conversación. Sé sobre tu esposa. Marta, si no me equivoco, miró a Julio, observando atentamente su reacción. Julio sintió cómo la sangre se le fue del rostro, y un escalofrío de ansiedad le recorrió la espalda. Está enferma, ¿verdad? Y parece que estás completamente desesperado. No toques a mi esposa, siseó Julio, cerrando los puños. Tranquilo, amigo mío, respondió calmadamente Sebastián. No amenazo. Ofrezco ayuda. Dinero para su tratamiento, tanto como sea necesario para salvar a Marta. Julio calló, aturdido y asustado a la vez. Intuitivamente sentía que esta ayuda tendría un precio que no estaba dispuesto a pagar, pero la misma posibilidad de ayudar a Marta era más fuerte que el miedo. No lo harás así nomás, dijo cautelosamente, tratando de ocultar la esperanza en su voz. Por supuesto que no se burló Sebastián. Pero lo que propongo no es tan difícil. En la ciudad hay una familia Mendoza, miserables influyentes, como seguramente sabes. Hace algunos años rompieron muchos destinos, incluyendo, quiero que me ayudes a, digamos, igualar las oportunidades. Julio sintió como si algo se hubiera roto dentro de él. El apellido Mendoza le era conocido, una familia rica y poderosa con la que nadie se atrevía a meterse. Controlaban prácticamente todo en la ciudad, y los rumores sobre lo crueles que eran sus métodos. Julio los conocía de primera mano. No soy un asesino, respondió fríamente el pescador, y no te pido que mates, se burló Sebastián. Lo que necesito de ti es algo completamente diferente. Solo necesitas averiar su barca, discretamente de noche. Un par de movimientos simples, y los Mendoza por un tiempo se quedarán sin lo que tanto aprecian. Créeme, se lo merecen. Julio sintió cómo el pecho se le oprimía de dolor por las dudas que lo invadían. Sí, odiaba a los Mendoza, como muchos en esta ciudad, pero convertirse en parte de la venganza ajena le parecía incorrecto. Si me niego, preguntó sordamente. Entonces me iré, se encogió de hombros Sebastián. Y tú continuarás viendo cómo se apaga tu esposa, y cómo junto con ella muere tu conciencia. Y créeme, amiguito, la conciencia morirá más rápido de lo que piensas. Julio miró las olas, infinita y metódicamente golpeando contra la orilla, como esperando de ellas un consejo o una pista. ¿Acaso debo sacrificar mi conciencia otra vez por la vida? Pensaba dolorosamente, sintiendo cómo el miedo y la culpa lo sumergían cada vez más profundo en la oscuridad de las dudas. Sebastián, como leyendo los pensamientos de Julio, añadió silenciosamente: «Te vi entonces hace muchos años, Julio. Ya lo hiciste antes, ¿verdad? Ya habías cruzado esa línea. Es como andar en bicicleta. Una vez que lo intentas, ya no olvidas cómo se hace». Julio suspiró pesadamente, sintiéndose como un animal acorralado. Entendía que prácticamente no tenía opción, pero algo dentro no le permitía aceptar definitivamente. «Lo haré», dijo finalmente con voz ronca, sintiendo cómo cada palabra le costaba trabajo. «Pero tengo una condición». Sebastián levantó una ceja, esperando la continuación. «Nadie debe salir lastimado, ¿oyes?», dijo firmemente Julio, mirando a Sebastián directamente a los ojos. «Si le cae un solo cabello de la cabeza, prefiero morir en la miseria, pero te arrastraré conmigo».
Sebastián sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa era sincera, casi respetuosa. Excelente, Julio. Sabía que se podía contar contigo. Pero prepárate, tu conciencia hoy ha dado otro paso hacia el abismo. Julio calló, sintiendo cómo su alma comenzaba a corroerse con el veneno de las dudas y la ansiedad. Entendía que ahora ya no había vuelta atrás. Julio se movía por las callejuelas estrechas del distrito portuario, envuelto en una chaqueta vieja y oscura para no atraer atención innecesaria. El corazón latía desenfrenadamente, como si quisiera salirse del pecho. En las manos apretaba una pequeña bolsa con herramientas que le había dado Sebastián. Solo averiar la barca. Un par de movimientos simples, se repetía, pero cada célula de su cuerpo se resistía a esto. Se acercó al muelle donde estaba el yate de la familia Mendoza, lujoso y provocativo en su magnificencia. La luz de los faroles se reflejaba en la superficie blanca como la nieve, y cerca paseaba un guardia, fumando perezosamente un cigarrillo y mirando hacia alguna parte. Julio se quedó inmóvil por un momento en la sombra, reflexionando. La conciencia luchaba en él con la desesperación. En su cabeza sonaban las palabras de Sebastián. La conciencia morirá más rápido de lo que piensas. Suspiró pesadamente, recordando a Marta, acostada en la cama con palidez dolorosa y esperanza en los ojos. «¿Qué estás haciendo, viejo idiota?», se susurró a sí mismo, apretando los dedos en un puño. «¿Qué estás haciendo con tu vida?». Julio recordó ese momento lejano cuando por primera vez cruzó la frontera de lo permitido. Entonces se justificaba con las circunstancias, la necesidad de sobrevivir, ayudar a la familia. Ahora todo era diferente. Ahora sabía que este paso podía ser el comienzo del fin, que otra vez cruzaba una línea tras la cual su conciencia ya no podría recuperarse. Se acercó cuidadosamente a la barca, pasando rápidamente junto al guardia que se había volteado para tirar el cigarrillo al agua. El corazón se detuvo, la respiración se alteró. Encontrándose en cubierta, Julio sacó las herramientas de la bolsa, preparándose para cumplir la petición de Sebastián. De repente, se quedó inmóvil. Le vino a la cabeza un pensamiento extraño. ¿Y si el delfín que lo había salvado de la tormenta era una señal, un mensaje de arriba? Quizás el mar trataba de detenerlo, advertirle sobre algo importante. Pero entonces no lo escuchó, y ahora se encontraba aquí, al borde de un acto terrible. Julio se sintió perdido y miserable ante el rostro del destino. Se volvió hacia las olas oscuras que rodaban lentamente hacia la orilla, como tratando de leer en ellas la respuesta a la pregunta que lo atormentaba. ¿Acaso este es el precio de salvar a los seres queridos? ¿Cómo llegaste a esto, Julio?, dijo en voz baja. ¿Acaso esta es tu vida? Cerró los ojos, sintiendo la amargura del arrepentimiento y la vergüenza, mezclada con dolor profundo. Ante él estaba Marta, su sonrisa cariñosa, su mirada suave. Y luego, los Mendoza y su crueldad, la arrogancia infinita, y Sebastián con su sonrisa sarcástica. Estaba entre dos mundos, sin saber cómo actuar. De repente, como despertado por el viento frío, sintió que alguien se acercaba. El guardia regresaba otra vez a la barca, silbando una melodía alegre. El corazón de Julio se saltó un latido. Rápidamente se agachó, escondiéndose detrás del borde, y sintió cómo el sudor frío le corría por la espalda. Aquí está, el momento de la verdad, pensó Julio. Ahora no hay vuelta atrás. Apretó las herramientas, listo para actuar, pero de repente sintió que su mirada otra vez era atraída por el mar. Julio se quedó inmóvil bruscamente. En el horizonte, a lo lejos, distinguió una silueta apenas perceptible. El lomo familiar del delfín, como brillando fantasmalmente en el reflejo de la luna. «¿Eres tú otra vez?», susurró conmocionado, olvidándose de todo alrededor. «¿Viniste por mí hasta aquí también?». Dentro, como si se hubiera roto un hilo invisible que lo contenía. Esta señal,
aparecida en el momento más importante, cambió bruscamente sus intenciones. Julio sintió cómo el miedo y las dudas se disolvían, siendo reemplazados por una claridad repentina. Rápidamente guardó las herramientas de vuelta en la bolsa y retrocedió, decidiendo no cometer lo que le traería la caída definitiva. «No, Sebastián, no lo haré con mis propias manos», susurró Julio decididamente, sintiendo una ligereza repentina, como si un peso enorme hubiera caído de sus hombros. Saliendo de la barca, miró otra vez al horizonte. Ya no se veía al delfín, como si simplemente se hubiera disuelto en la noche, pero Julio ya no se sentía solo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que había actuado correctamente, siguiendo la voz de su conciencia. Sin embargo, la sensación de ligereza desapareció tan rápido como había aparecido. En la cabeza sonaba claramente un pensamiento. Sebastián no lo dejaría así nomás. Y Julio sabía que ahora sus problemas apenas comenzaban. Regresando a casa tarde en la noche, Julio estuvo mucho tiempo parado en la puerta, sin atreverse a entrar. Cada latido del corazón resonaba en su cabeza como golpes de martillo. La vergüenza y el alivio se mezclaban, dejando dentro una sensación extraña y dolorosa de algo no dicho. Finalmente dio un paso adentro, y la puerta se cerró tras él, como poniendo punto final a sus vacilaciones. Marta estaba sentada en la cama, recostada contra la almohada y tosiendo silenciosamente. Al ver su rostro demacrado y sus ojos tristes, el corazón de Julio se oprimió dolorosamente. Se sentó a su lado, tomó cuidadosamente su mano delgada, debilitada por la enfermedad, entre sus palmas y silenciosamente la presionó contra sus labios. «¿Por qué estás tan triste?», preguntó suavemente, sonriendo débilmente, como sintiendo su dolor y ansiedad. «Te conozco, Julio. Cuéntame, ¿qué pasó?». Julio suspiró pesada y cansadamente, como si con ese suspiro liberara hacia afuera todos sus miedos y dudas. «Estoy confundido», Marta comenzó silenciosamente, evitando su mirada. «Me parece que toda mi vida es una serie de errores y decisiones incorrectas que ahora me han alcanzado todas a la vez». Ella tocó suavemente su hombro, dándole a entender que estaba lista para escuchar. Y entonces Julio, por primera vez, se decidió a contarle todo a su esposa, sobre Sebastián y su propuesta, sobre la dolorosa elección moral, sobre cómo casi había aceptado el crimen, tratando de salvar su salud. Las palabras salían con dificultad, pero mientras más hablaba, más ligero se sentía en el alma, como si se liberara de una carga pesada que había guardado muy dentro. Una vez, hace muchos años, continuó Julio, bajando la cabeza, cometí algo de lo que aún me avergüenzo recordar. Yo robé Marta. No para mí, para la familia, para que no pasáramos hambre. Sebastián sabe sobre esto, y ahora estoy otra vez al borde, ¿entiendes? Quiere que haga otro mal, aparentemente pequeño, insignificante, pero mal. Casi acepté, Marta. Casi con... Cayó, respirando pesadamente, sin atreverse a mirarla a los ojos. En la habitación se instaló el silencio, y solo el sonido de su respiración perturbaba la atmósfera opresiva. «Actuaste correctamente», dijo finalmente en voz baja Marta. Su voz sonaba débil, pero segura. «No debes ir contra tu naturaleza. Te conozco desde hace tantos años, y sé que tu alma no es para tales actos. No puedes engañar a la conciencia, Julio. Actuaste correctamente, escuchando al corazón. Pero si no acepto, tú». Julio se cortó sin poder pronunciar lo más terrible. Marta sonrió tristemente y suavemente le acarició la mejilla, calmándolo como a un niño. «Hace tiempo que me resigné a mi destino, querido. No puedes tomar responsabilidad por todo lo que pasa en este mundo. A veces la mejor elección es aceptar lo que no puedes cambiar y conservar lo que aún se puede salvar. A ti mismo». Julio sintió cómo sus palabras penetraban lentamente muy adentro, tocando esas cuerdas del alma que había habitado durante muchos años.
Ella tenía razón, y él lo sabía. En su vida ya habían aparecido señales, advertencias. Ese mismo delfín, aparecido inesperadamente en su camino, la salvación de la tormenta. Todo esto no era casualidad, lo sentía con cada célula de su cuerpo. ¿Por qué todo esto me pasa precisamente a mí?, preguntó silenciosamente Julio, mirando al techo como esperando una respuesta de arriba. Porque eres una persona viva, Julio, sonrió Marta. Todos cometemos errores, todos nos perdemos en la vida. Pero precisamente la posibilidad de elegir nos hace humanos. Elegiste correctamente, creo en ti. Sus ojos brillaban por las lágrimas, pero eran lágrimas de orgullo y amor. Julio sintió un impulso repentino de fuerzas, como si sus palabras le hubieran devuelto la fe en sí mismo. En ese mismo momento sonó fuerte y bruscamente un golpe en la puerta, haciéndolo sobresaltar a ambos. Julio se levantó lentamente. El corazón otra vez comenzó a latir rápido y ansiosamente. Al abrir la puerta, vio a Sebastián. Sus ojos estaban fríos e irritados, y la sonrisa sarcástica anterior había desaparecido sin rastro. «Me fallaste», Julio, dijo Sebastián con voz silenciosa y helada. «Soy una persona paciente, pero todo tiene un límite. Mi paciencia se está agotando, y casi no te queda tiempo. Sabes perfectamente lo que arriesgas». «Ya dije, no haré daño a nadie», respondió firmemente Julio, tratando de ocultar el miedo que lo había invadido con nueva fuerza. «Qué lástima», se burló roncamente Sebastián, sin apartar los ojos de él. «Pero ya que tanto quieres, tu destino ahora está en manos del azar. Y créeme, el azar difícilmente será tan misericordioso contigo como lo fui yo». Con estas palabras, Sebastián se dio vuelta y se disolvió en la noche, dejando a Julio parado en el umbral, envuelto en un presentimiento ansioso. Sabía que no eran amenazas vacías. Lo esperaba algo inevitable que lo haría elegir otra vez entre la conciencia y la supervivencia. Solo que esta vez las apuestas serían mucho más altas. El mar hoy estaba inquieto, como reflejando el estado interno de Julio. Las nubes pesadas colgaban bajas, casi tocando las olas agitadas. Caminó lentamente hacia la barca, sintiendo cómo dentro todo se contraía por la tensión y el miedo. Sabía que el encuentro de hoy con Sebastián decidiría todo. O lo liberaría definitivamente de las pesadillas del pasado, o lo destruiría completamente. Apartándose de la orilla, Julio miró hacia el horizonte. El mar se oscurecía rápidamente, y las olas con cada momento se volvían más agresivas, pero ya no tenía opción. Hoy le tocaba enfrentarse cara a cara con su propio destino. Pensaba en las palabras de Marta que habían calado hondo en su corazón. «No puedes engañar a la conciencia, Julio». Sentía que debería haber escuchado antes, cuando su vida aún se podía dirigir hacia otro lado. Pero ahora era demasiado tarde, y su camino llevaba directamente a la tormenta. Una hora después vio la silueta de la barca de Sebastián balanceándose en las olas. Cuando se acercaron uno al otro, el cielo ya se había vuelto casi negro y el viento aullaba. «Después de todo viniste», gritó Sebastián a través del ruido del viento, sonriendo sarcásticamente. «Entonces el destino te dio una última oportunidad de corregir tus errores». Julio no respondió, mirando a Sebastián con odio mal disimulado y arrepentimiento a la vez. De repente, una ola poderosa golpeó sus barcas, haciendo que ambos hombres apenas se mantuvieran en pie. La tormenta ganaba fuerza, y el mar comenzaba a decidir su destino. «¡Basta!», gritó Julio, tratando de gritar más fuerte que las ráfagas furiosas del viento. «Déjame a mí y a mi familia en paz». «Demasiado tarde, Julio», se rió Sebastián, agarrándose del borde cuando una nueva ola casi volcó su barca. «Los dos hemos ido demasiado lejos, ahora nadie saldrá seco del agua». De repente se escuchó un crujido terrible. La barca de Sebastián se inclinó bruscamente,
y él cayó por la borda, desapareciendo instantáneamente en las olas hirvientes. Julio instintivamente se lanzó al borde, tratando de ver algo en el agua hirviente. El corazón latía desenfrenadamente. Ante sus ojos pasaban imágenes de su pasado, errores y arrepentimientos, y de repente entendió que no podría vivir más si permitía que Sebastián muriera, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida por un hombre que había tratado de destruirlo. «¡Maldición!», gritó y, desechando las últimas dudas, saltó al mar agitado. Las olas frías se precipitaron sobre él, paralizando instantáneamente el cuerpo. Buscó desesperadamente a Sebastián con la mirada, hasta que lo notó no muy lejos, apenas manteniéndose a flote. «¡Aguanta!», gritó Julio, llegando con dificultad hasta él a través de las olas. «Agárrate de mí». Sebastián, debilitado y aturdido, con dificultad se agarró de la mano extendida de Julio. En ese mismo momento, un golpe poderoso de ola los separó de la barca, arrojándolos aún más lejos en el mar. Ambos hombres chapoteaban en el agua, tratando de mantenerse en la superficie, pero las fuerzas los abandonaban rápidamente. Julio sentía cómo el cuerpo dejaba de obedecerle, y la respiración se alteraba. El agua cada vez con más frecuencia lo cubría por completo, y entendía que las posibilidades de salir se volvían ínfimas. «¿Por qué hiciste esto?», roncó Sebastián, manteniéndose a flote con dificultad y mirando a Julio aturdido e incrédulo. «Porque no soy como tú, Sebastián». Jadeando, susurró Julio. «No puedo vivir sabiendo que dejé a alguien morir, incluso a alguien como tú». De repente, una ola poderosa los cubrió otra vez por completo. En el último momento, Julio empujó a Sebastián más cerca de los restos de la barca, dándole una oportunidad de agarrarse de ellos, mientras él mismo fue arrastrado bajo el agua. Ya no se resistía. El cuerpo, privado de fuerzas, descendía lentamente en la oscuridad fría que con cada segundo se volvía más tranquila y silenciosa. Entendía que este era el final, pero en el alma había una claridad sorprendente. Por primera vez en mucho tiempo había actuado como consideraba correcto, y su conciencia ya no lo torturaba. Pero en ese momento, cuando la conciencia casi lo abandonó, a través de la neblina turbia, Julio notó una silueta familiar que se acercaba rápidamente desde la profundidad. Un delfín se movía directamente hacia él, como enviado por el mismo mar. «Estás aquí otra vez», alcanzó a pensar, antes de que el mundo alrededor se sumergiera en la oscuridad sin esperanza. Julio despertó en la orilla, jadeando y escupiendo agua salada. Su cuerpo era atravesado por un dolor agudo, y la cabeza le daba vueltas tan fuerte como si acabara de emerger de las profundidades más profundas de su pasado. A través de los párpados entrecerrados, distinguió el cielo gris de la mañana y escuchó el ruido del mar, acariciando suavemente la orilla arenosa. Con dificultad, incorporándose sobre los codos, miró alrededor. Nadie. Solo las olas susurraban silenciosamente algo tranquilizador, como consolándolo después de la pesadilla nocturna. Pero la pregunta que surgió en su cabeza lo preocupó. Otra vez, ¿quién lo había salvado? ¿Había sido el delfín, el extraño mensajero del destino, o Sebastián, el hombre cuya vida había colgado recientemente de sus manos? Julio se levantó lentamente y examinó la orilla. Estaba completamente solo. Cerca no había rastros de Sebastián ni señales de rescate. Solo los restos de la barca esparcidos por la arena recordaban la tormenta de la que había salido milagrosamente. Al regresar a casa, Julio encontró a Marta esperándolo ansiosamente. En sus ojos había lágrimas, pero sonreía, presionando el teléfono contra su pecho. «Julio, estás vivo, Dios mío, estás vivo», gritó, lanzándose a abrazarlo. Él la abrazó fuerte, sintiendo cómo el corazón se llenaba de calor y alivio. «¿Cómo te salvaste? ¿Qué pasó allá, en el mar?», lo bombardeó con preguntas Marta, llorando y sonriendo a la vez. «No lo sé», respondió honestamente, sentándose cuidadosamente a su lado.
Vi un delfín, pero posiblemente fue Sebastián. Ella lo miró sorprendida. ¿Sebastián? ¿Estás seguro? Julio negó con la cabeza. No, para nada seguro. Su barca se hizo pedazos, lo perdí de vista. Pero alguien me sacó. Marta asintió, mirando pensativa a la distancia. Quizás así debía suceder. Quizás te dieron una segunda oportunidad, dijo silenciosamente. Julio otra vez reflexionó sobre las palabras de Marta. Una segunda oportunidad. ¿Pero la había merecido? ¿O era solo un aplazamiento del inevitable pago por los viejos errores? Trataba de convencerse de que había hecho lo suficiente para redimir su pasado, pero las dudas no lo dejaban en paz. Sin embargo, los siguientes días trajeron cambios inesperados. Las dificultades financieras de repente comenzaron a resolverse solas. Uno de los parientes lejanos, a quien Julio no había visto en muchos años, inesperadamente llamó y ofreció ayuda con el tratamiento de Marta. Luego apareció en la puerta un hombre de la administración municipal, informando que la familia tenía derecho a una compensación por la pérdida antigua de equipo de pesca, que Julio había olvidado hace tiempo. Parecía que el mismo destino había decidido arreglar lo que parecía irreparable. Pero Julio sentía que detrás de estos regalos repentinos del destino se escondía algo más grande. ¿No podría ser esto alguna extraña compensación por los tormentos vividos y las decisiones difíciles que había tomado, tratando de salvar a su familia? «Quizás ahora todo se arregle», preguntó Marta con esperanza, mirando a su marido, pero en su voz sonaba inseguridad, como si ella también sintiera una trampa oculta. «Espero», respondió Julio, pero dentro de él no se iba un sentimiento ansioso, como si esto fuera solo una calma temporal antes de una nueva tormenta. Varios días después, por la mañana, alguien tocó la puerta. En el umbral estaba un vecino, un hombre mayor llamado Carlos, que frecuentemente paseaba por la orilla buscando lo que el mar arrojaba a tierra. «Buenos días», Julio saludó amistosamente, pero su rostro estaba serio y preocupado. «Encontré algo extraño en la orilla. Pensé que quizás te dijera algo». Extendió la mano y en la palma brilló un colgante familiar. El colgante familiar de Sebastián. Julio sintió cómo un escalofrío le recorrió la espalda. El corazón se contrajo dolorosamente. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó silenciosamente, tomando cuidadosamente el colgante. «Allí donde te arrojó a la orilla. Estaba en la arena, como si alguien lo hubiera dejado allí especialmente», respondió pensativo Carlos. «Inmediatamente pensé en ti. ¿Algo anda mal?» «Todo está bien», murmuró Julio, tratando de ocultar la agitación. «Gracias, Carlos, ayudaste mucho». Cerrando la puerta, miró silenciosamente el colgante en su mano. En ese momento entendió definitivamente que su historia estaba lejos de terminar. Sebastián no había simplemente desaparecido. Había dejado tras de sí esta cosa misteriosa, como un recordatorio de que el destino aún no había terminado su cuenta. Julio cerró los ojos, apretando el colgante tan fuerte que el metal se clavó en la piel. Le tocaba averiguar si realmente el mar había lavado su pasado, o si esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo que, posiblemente, resultaría mucho más peligroso que el anterior. Julio estaba parado en la orilla, apretando fuerte en la mano el colgante de Sebastián, como tratando de escuchar la voz del hombre que había desaparecido tan repentinamente como apareció. El sol lentamente se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el mar de tonos carmesí, y él sentía que precisamente aquí, junto al agua, había comenzado y terminaría su historia. Dio un paso más cerca de las olas y de repente notó una silueta familiar. El corazón se contrajo por la sorpresa. El delfín estaba aquí otra vez, mirándolo inmóvil, como esperando su regreso. Sus miradas se encontraron, y Julio sintió una conexión extraña con esta criatura que últimamente parecía guiarlo, mostrándole el camino hacia algo importante. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó silenciosamente, dirigiéndose al animal, pero en realidad hablando consigo mismo. «¿Qué tratas de decirme?».
¿Por qué me elegiste precisamente a mí? El delfín se acercó lentamente, y a Julio le pareció que en su mirada se leía comprensión. Profunda, sincera y silenciosa. En ese momento entendió. Este delfín nunca había sido simplemente un animal. Era su voz interior, su conciencia, esa misma elección que había tratado de silenciar tanto tiempo, haciendo compromisos consigo mismo. Julio se sentó directamente en la arena, sin apartar los ojos del mar. Se sumergió en sus pensamientos, recordando todo por lo que había pasado en las últimas semanas, meses e incluso. Su vida parecía una cadena de decisiones, cada una de las cuales tenía su precio. Recordaba el dinero robado con el que una vez alimentó a su familia, y esa conciencia que gradualmente se adelgazaba mientras trataba de convencerse de que el fin justificaba los medios. Pero ahora sabía la verdad. No hay tal fin por el cual valga la pena perderse a sí mismo. Se dio cuenta de esto cuando saltó a la tormenta para salvar a Sebastián. Entonces tomó una decisión con el corazón, sin razonar sobre beneficios y consecuencias. Y precisamente en ese momento se sintió libre, aunque eso casi le costó la vida. Los errores, pensaba Julio, mirando al delfín balanceándose en las olas. Siempre regresan hasta que aprendemos la lección que traen. Quizás toda esta historia me era necesaria para que finalmente aprendiera a vivir en paz conmigo mismo. Sonrió a sí mismo, por primera vez en mucho tiempo, sintiendo tranquilidad interior. Pero una pregunta seguía atormentándolo. ¿Qué había pasado con Sebastián? ¿Por qué había desaparecido, dejando solo el colgante como una pista de lo incompleto de su último encuentro? Julio se levantó, decidiendo que no podría seguir adelante hasta no aclarar lo que había pasado realmente. Levantó los ojos y notó que el delfín se alejaba, disolviéndose lentamente en el crepúsculo que se espesaba. Julio lo siguió con la mirada, entendiendo que se iba no para siempre, sino solo hasta el momento en que necesitara otra vez un recordatorio de la elección correcta. Respirando profundamente el aire salado, se dirigió al lugar donde por primera vez se encontró con Sebastián, al muelle desde el cual había comenzado toda esta historia enredada. Al acercarse, de repente notó en el viejo poste de madera un pequeño sobre, como dejado especialmente para él. El corazón aceleró el ritmo cuando cuidadosamente tomó la carta en las manos. En el sobre no había dirección, solo una frase corta con la letra familiar de Sebastián, para quien se decidió por la elección correcta. Julio se quedó inmóvil, sintiendo cómo lo envolvía la ansiedad mezclada con esperanza. ¿Qué quería decirle Sebastián? ¿Por qué había decidido irse, dejando este mensaje extraño, como tratando de transmitir algo importante? Lentamente abrió el sobre y vio varias líneas escritas con la misma letra segura. Yo también una vez me encontré en tal encrucijada. Pero a diferencia de ti, elegí incorrectamente. Ahora pago por esto un precio que es imposible redimir con ningún dinero. Gracias por darme la oportunidad de ver cómo podría haber sido mi camino si hubiera elegido diferente. Cuida tu conciencia, porque es lo único que realmente importa al final del camino. Julio estaba inmóvil, sintiendo cómo los ojos se llenaban de lágrimas de alivio y sabiduría amarga. En estas palabras encontró respuestas a muchas preguntas, pero aún más quedaron en lo no dicho. La carta no explicaba todo, pero decía claramente que la elección siempre quedaba en él, y precisamente esta elección determinaría cuál sería el precio de su futuro. Levantó los ojos al horizonte, sintiéndose verdaderamente vivo y listo para enfrentar cualquier prueba que aún le tocara pasar. Pero el profundo sentimiento de lo incompleto no lo soltaba. Sebastián claramente había dejado en su historia lugar para algo más grande que a Julio aún le tocaba entender. Julio lentamente dobló la carta y estuvo mucho tiempo inmóvil, escuchando cómo las olas susurraban suavemente sus secretos, que nunca conocería completamente. Las palabras de Sebastián sonaban en su cabeza como eco de días hace tiempo oídos,
recordando que el destino nunca pone punto final, solo cambia la forma de las preguntas a las que cada uno tendrá que buscar sus propias respuestas. Respiró profundamente, sintiendo la brisa fresca en el rostro, y miró otra vez al mar. Estaba tranquilo, casi sereno, como si no hubieran existido todas esas tormentas y conmociones por las que había tenido que pasar. Pero ahora Julio sabía que la calma es engañosa. Bajo su superficie lisa siempre se esconden secretos capaces de cambiar la vida con solo aparecer. Así que es así, Sebastián pensó, apretando la carta en las manos. Me dejaste no respuestas, sino preguntas. Pero quizás así es incluso mejor. En su conciencia de repente surgió la imagen del delfín, esta criatura misteriosa que lo había acompañado a lo largo de toda la historia. Se preguntó por qué el destino lo había elegido precisamente a él, un simple pescador de las costas de una pequeña ciudad costera. Quizás cada uno tiene su delfín, su voz interior a la que seguimos o de la que tratamos de huir toda la vida. Gracias por ver. Si quieren más historias como esta, den like, suscríbanse al canal y escriban sus impresiones en los comentarios. Esto nos ayuda a crear aún más tramas cautivadoras.